ultimorum va a entrar 7 menos 5. De ahí, nadie más. Por favor, nadie más. El día lunes, nuestro examen es en nuestra hora de clase. Y voy a emitir 10 minutos antes de que inicie la clase porque voy a utilizar casi toda la hora. Por favor, entonces tomen en cuenta esas recomendaciones, ¿ya? Realmente han mejorado tanto Meet como Zoom. Han mejorado sus cosas, sus presentaciones. Bueno, vamos a ver algunas cosas que me han faltado de distribución. O redes también se llama, ¿no? Distribución o redes. Ustedes saben que yo voy a tener siempre, voy a utilizar siempre la Hazen-Williams, ¿no es cierto? C D a la 2.63 y J a la 0.54, siendo J la pérdida de carga por fricción sobre la longitud, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir básicamente que si quiero estar normalmente, voy a ver el material, lo voy a conocer, porque te voy a decir es PVC, es HDPE, es lo que quieras. El diámetro también, a priori yo te voy a dar, ustedes se van a poner el diámetro. Aquí y la longitud también, lo único que es incógnita es HF. Dado el resto, yo básicamente puedo decir entonces que Q es igual a KH a la 0.54. Entonces, K importa todo lo que está tiqueado, ¿no es cierto? Más el 0.28, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera encontrar H, que es la pérdida de carga, ¿no es cierto? En un caso va a ser K1, porque estoy ya derivando el inverso de K, K1 por Q a el inverso de 0.54, 1.85. Y entonces, en ese caso, estoy utilizando la fórmula de Hazen-Williams. Si estuviera utilizando la fórmula de Manning, esto es KQ a la 2.0. Esto es con Manning. Quiere decir que puedo utilizar Hazen-Williams, puedo utilizar Manning, puedo utilizar Darcy-Weisbach, puedo utilizar montón de fórmulas. Lo único que me hacen las fórmulas es encontrarme esta pérdida de carga, esta HF. Lo único que están haciendo todas las fórmulas en hidráulica, en un laboratorio de hidráulica lo que hace es probar, entonces, fijas un material, un diámetro, tienes una longitud de tubería en el laboratorio y empiezas a ver cuánto va a perder la carga. Entonces tú vas a encontrar una expresión que te diga la expresión de Soto, la expresión de ustedes, cualquiera que sea su apellido, ¿no es cierto? Qué sé yo, aquí tengo un montón de alumnos. Cualquiera puede agarrar y hacer su propia expresión de pérdida de carga. Esto no es exclusivo de Manning, no es exclusivo de Hazen-Williams. Posiblemente ellos hayan tenido un buen laboratorio de hidráulica y tiempo entonces para poder desarrollar una fórmula para varios diámetros, ¿no es cierto? Habiendo encontrado estadísticamente entonces, qué sé yo, una fórmula especial, ¿no es cierto?, que te puede dar la fórmula que ahora tú conoces, ¿de acuerdo? Entonces, si tú tienes entonces una tubería, ¿no es cierto? Tienes un tramo de tubería.
por este tramo de tubería va a ir un caudal, ¿no es cierto? Y vas a tener un coeficiente C que depende del material, un diámetro N que tú vas a poner y una longitud N que está definida por la topología de la red. En cambio, si tenemos una red, este es un tramo. Si tuviéramos una red, ¿no es cierto? Entonces, un poquito diferente. Aquí voy a tener un lado, otro lado, aquí otro lado. Todos van a ir entonces a una red, ¿no es cierto? Y todos van de un punto a otro punto, ¿no es cierto? Entonces tú puedes tener, qué sé yo, varias cosas, ¿no es cierto? Tú puedes tener digamos, de 6 pulgadas, este también de 6 pulgadas, este de 4 pulgadas, puedes tener y este de 6 pulgadas. Obviamente el cálculo, cuando tienes diferentes, este de 8, digamos, cuando tienes diferentes diámetros, es bien difícil. Tienes que llevar a un solo diámetro y entonces esto no se puede hacer el cálculo en diferentes diámetros. Esto es difícil hacerlo. Podrías hacerlo, digamos, utilizando un algoritmo, pero no ahora, ¿no es cierto? Entonces, lo que tú tienes que hacer es agarrar, ¿no es cierto? Y llevar todo a una tubería que se llama tubería equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a tener de todo esto que están viendo de 8, 6, 4 pulgadas, voy a tener entonces lo que se llama una tubería equivalente, ¿de acuerdo? Y la tubería equivalente viene del mismo nodo al otro nodo, ¿no es cierto? Y todas estas las van a convertir a una tubería equivalente por la cual va a recorrer el mismo caudal, pero voy a tener una equivalencia en el material, en el diámetro y en la longitud. Entonces, voy a tener eso. De esta posición que es la posición 1, voy a ir a la posición 2, que es al estadio 2, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las condiciones para hacer esto? Las condiciones son que, uno, el caudal sea igual. Obviamente, no hay aumento de caudal. Este caudal es el mismo que este caudal. No hay duda de eso. No puedes cambiar. Y dos, la pérdida de carga sea igual. Y ese es un principio de las mallas. Tú puedes ir por el camino que quieras ir, por este camino, por este otro camino, por el camino que quieras ir, la pérdida de carga de un punto a otro es entonces igual. No importa el camino que tú elijas, la pérdida de carga va a ser la misma. Entonces, dos principios tienen la resolución de las mallas. Uno es el balance de nodos, caudal que entra a un nodo es igual a caudal que sale del nodo. Y el otro es el principio de las mallas que vayas por donde vayas, elijas el ramal que elijas, la pérdida de carga entre un nodo y otro siempre es igual y aquí lo estamos expresando. Entonces, la pérdida de carga siempre va a ser igual. Entonces, en este caso, la primera de las cosas va a ser que Qn es igual a Qm. Es que los caudales sean iguales. Y estoy diciendo que la pérdida de carga Hn va a ser igual a Hm, ¿no es cierto? Esa es la segunda condición. Entonces, aquí a la derecha está en palabras, aquí a la izquierda en formulación matemática, ¿no es cierto? Pero H ya lo he despejado. Aquí está H. Depende entonces cuál de estas voy a utilizar en H, ¿no es cierto? Pero si quisiera colocar H en la primera, en su expresión original, sería 0.28, ¿no es cierto? CNDN a la 2.63, ¿no es cierto? H sobre Ln, todo a la 0.54, va a ser igual entonces a 0.28 Cm dm
que multiplica a H sobre LM solo a la 0.54. De estas cosas, entonces, esta es igual, 0.28 se va a 0.28 y H es la misma, ¿no es cierto? Por donde vayas. Entonces, lo voy a, digamos, a no tomar en cuenta, ¿no es cierto? Lo voy a tachar. Eso va a hacer que si podemos expresar entonces en función de los diámetros, dm sobre a la 2.63 va a ser igual entonces a Cn sobre Cm que multiplica a Lm sobre Ln y todo a la 0.54. Entonces ya tenemos toda la expresión que me permite hacer eso. Y finalmente, entonces lo único que voy a sacar es en 3 una formulación que me permita entonces encontrar la longitud equivalente. Y la longitud equivalente es Lm, ¿no es cierto? La longitud equivalente va a ser igual entonces Lm. Voy a pasar a este otro lado, entonces va a ser Cm sobre Cn, ¿no es cierto? A la 1.852, a la 1.85. Esto falta. ¿No es cierto? Claro, está bien. Y dm sobre dn a la 2, a la 4.87. Entonces, no te olvides que el inverso de 0.54 es 1.852. Por eso aquí voy a tener Lm directamente. Esto quizás un poquito lo vamos a arreglar. Lm. ¿No es cierto? Y el inverso de 0.54 es 1.85. Entonces, esto es la división nomás, ¿no es cierto? Entonces tienes 4.87. Entonces, esta es la expresión que estoy buscando. ¿Ya? Esa es la expresión que estoy buscando para encontrar la tubería equivalente. Muy bien, señores. Y yo puedo tener entonces tuberías en serie o puedo tener tuberías en paralelo. Vamos a ver el caso de las tuberías en serie. En el caso de tener tuberías en serie, por ejemplo, voy a tener, ahora voy a poner una tubería en serie larga. Listo. Entonces voy a tener varios puntarones. Aquí uno, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Entonces, este va a ser, por ejemplo, una tubería 620, 1500. Entonces, aquí tienes DN, CN y LN. Esta es una tubería 8, 120, 1200. Y esta finalmente es una tubería 10, 120, 1400. Aquí me estoy simplificando algo. Esto, todas las C son iguales. Entonces esto va a ser 1. Esta expresión va a ser 1. ¿No es cierto? Y como todas las C son iguales, no las voy a tomar en cuenta porque esto, Cm sobre Cn, en cada caso es 120 sobre 120. Entonces, esto es 1, 1 a la cualquier cantidad, 1 a la expresión vale 1. Por lo tanto, la expresión va a venir con Lm y solamente en función de los diámetros. Entonces, vamos a elegir como tubería, tenemos que elegir uno de los diámetros, ¿no es cierto? Elegir un diámetro. ¿No es cierto? Vamos a elegir un diámetro como tubería equivalente.
Puedo elegir cualquiera de los diámetros, cualquiera de los diámetros. Puedo elegir 6 pulgadas, 8 pulgadas o 10 pulgadas, ¿no es cierto? Entonces, cualquiera de los diámetros está en pulgadas. Pulgadas, pulgadas, pulgadas. Digamos que voy a elegir el del medio, aquí este del medio como tubería equivalente. Entonces, para la tubería equivalente, entonces, yo podría hacer que incluso de manera académica llevarlo a C100, ¿ya? Para que hagamos un ejercicio completo, voy a hacer que C sea igual a 100, ¿no es cierto? Y el D sea 8 pulgadas. Entonces, voy a tener una tubería equivalente cuyo C sea 100. En este caso me estoy complicando, pero esto es de manera académica nomás, porque no debería complicarme. Esto debería ser 120, 120, 120 y desaparece esto y solamente voy a tener en función de diámetros. Cuidado, pues que en el examen ustedes intenten complicarse, digamos, eligiendo un otro C, siendo que los C son iguales, ¿no es cierto? No lo hagan. Este ejercicio que yo estoy demostrando simplemente es a manera académica, pero esto no se debería hacer porque todos son CN igual CM igual 120 y debería nomás dejarlo en 120, nada más. Entonces no hacer, pero esto lo vamos a hacer para forma académica, academia. Nada más que es la academia, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver tengo que transformarlo a 8 pulgadas y C100. Este nada más a C100 y este lo tengo que transformar a 8 pulgadas y C100. Entonces L6 voy a transformarlo, ¿no es cierto? Entonces los Cs tengo que ver. Miren, aquí los Cs tengo que ver. CM sobre CN, ¿no es cierto? El diámetro equivalente, entonces 100 sobre 120, ¿no es cierto? A la 1.852. Que multiplica su diámetro equivalente, este es 8 cm. 8, no importa, está en pulgadas, así que lo voy a llevar siempre a pulgadas. El equivalente en pulgadas que estamos queriendo encontrar también es 8 pulgadas, así que no hay problema. Ya, entonces no voy a hacer nada más que poner 8 aquí. ¿No es cierto? 8 sobre 8, no, es sobre 6, no estamos con el de 6 pulgadas, perdón. Es con el de 6 pulgadas. Como los dos están en la misma unidad, no hay problema. Esto es a la 4.87. ¿No es cierto? Y por su longitud, por 1500. El otro es L8. L8 va a ser entonces 100 sobre 120 a la 1.852. Ahora sí, es 8 sobre 8. 8 sobre 8 a la 4.87. Y su longitud es 1200. 1200. ¿No es cierto? Y el otro es la tubería de 10. Entonces, L10 va a ser igual nuevamente a 100 sobre 120 a la 1.852. Entonces, la tubería es de 8, que es la CM, sobre 10 pulgadas a la 4.87, todo por su longitud, que es 1400. Ahora sí, tengo todo igual. Esto va a ser 4344. Este es 856. Y este es 336.9. Sumatoria, entonces voy a tener 5536.9. Esta longitud de tubería es una longitud de tubería de una tubería de C100 y diámetro 8 pulgadas. Eso con esta longitud. Entonces, esta tubería en serie se me ha convertido en una sola tubería. Ya no tengo dos tuberías, tengo una sola tubería, ¿no? Y esa sola tubería sería, entonces, de aquí para aquí, simplemente, ¿no es cierto?
esta es una tubería, entonces equivalente, cuyo caudal es el mismo, ¿no es cierto? El caudal es el mismo y que tienes entonces, a ver en qué orden hemos colocado. Hemos colocado DSL. D es 8, C es 100, L es 5536.9. Listo, con eso ya está. Entonces, de aquí voy a aplicar directamente mi fórmula de caudal, el caudal de Manning, ¿no es cierto? O Hazen-Williams en este caso, porque hemos empleado Hazen-Williams. Cuidado con este. Es Hazen-Williams, porque el inverso de 2, ¿no es cierto? 1 sobre 2 es 0,5, entonces sería 0,5. Y fíjense, en todos los casos me he complicado, porque hemos dicho academia, pero en todos los casos este debería ser 120 sobre 120, esto no habría, solamente habría esta parte y esta parte nada más, ¿no es cierto? Entonces, aquí el caudal que está transcurriendo entonces por el tubo este es 0.28 por C D a la 2.63, ¿no es cierto? J a la 0.54, entonces, caudal, ¿no es cierto? Tengo todo, ¿no es cierto? Tengo la pérdida de carga, tengo todo. Ahora sí ya puedo encontrar. Tengo entonces 0.28, tengo C que vale ahora 100, tengo D que vale 8 pulgadas, tengo la longitud que vale, ¿no es cierto? Y tengo la pérdida de carga, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí, la pérdida de carga tiene que ser una pérdida de carga total que tú es dato, delta H total va a ser igual a 50 metros. Entonces, tengo absolutamente todo, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, entonces Q va a ser igual a 0.28 por C que vale ahora 100, por D que vale ahora 8 pulgadas, 0.2, ¿no es cierto? Que es 200 milímetros a la 2.63. J, que es H 50 sobre L, 5536.9, ¿no es cierto? A la 0.54, y entonces el caudal va a ser igual a 33.34 litros segundo. Esto no te olvides que te va a dar en metro cúbico por segundo, porque esto lo hemos llevado a metro. Esto directamente lo estoy llevando a litros por segundo. Aquí C es una constante nomás, ¿no es cierto? D está en metros, ¿no es cierto? Y esto también está en metro por cada metro, por lo tanto el original va a dar metro cúbico por segundo, que está cambiado en este caso a litro por segundo. Y ahora voy a hacer la comprobación de que todo está bien. Tengo que hacer la comprobación. Voy a comprobar con los datos iniciales. Vamos a calcular delta H para cada tubería. Delta H para cada tubería. Cada tubería voy a encontrar entonces delta H. Entonces delta H de la tubería IJ, ¿no es cierto? De la tubería que va a la 0.54, porque está a la 0.54 aquí. H a la 0.54, ¿no? Aquí. H a la 0.54. Va a ser igual. Ahora miren, este caudal, sobre todito esto, ¿no es cierto? El caudal sobre 0.28 CD a la 2.63, ¿no es cierto? Por L y J a la 0.54. ¿No ve? Entonces, con eso voy a encontrar los delta H's. Aquí. A ver. Entonces, para encontrar de mejor manera, aquí le voy a llamar A, aquí le voy a llamar B, aquí le voy a llamar C y aquí le voy a llamar D. Para encontrar ese IJ que me está faltando. Entonces, simplemente la aplicación recurrente de esto. Tenemos
en los datos originales, ¿no es cierto? Delta H A B, por ejemplo, va a ser igual. Entonces, el caudal que está recorriendo, que es 0, esto entre 1000, ¿no es cierto? 0.03334 metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Metros cúbicos por segundo. Esto es 1, 2, 3 puntos, ¿está bien? 0.28. El primero D, ¿cuánto es? El primer D es 6 pulgadas. 6 pulgadas es 150 milímetros. ¿No es cierto? 150 milímetros. Entonces, por C, su C, ¿cuánto era? Es 120 por 150 milímetros es 0.15 a la 2.63 por la longitud. Su longitud es 1200 metros, creo, una cosa así es. 1500 metros. Y esto va a ser igual, entonces, a 39.20. Delta HBC, lo mismo voy a hacer, exactamente lo mismo, esto es 7.72. Y delta HCD va a ser igual, empleando exactamente lo mismo, 3.04. La sumatoria tiene que ser 50, en este caso me da 49.96, más o menos 50, ok. 50 era la pérdida de carga original, por lo tanto voy a tener entonces la pérdida de carga que está comprobada, 50 está 50, y entonces me va a dar ok todo. Ahora vamos a ver la piezométrica. La línea piezométrica. Entonces, voy a necesitar las cotas geodésicas. Cotas. Para hacer la piezométrica, obviamente voy a necesitar las cotas. Cota en A va a ser igual a 100 metros sobre el nivel del mar. Cota en B igual 110 metros sobre el nivel del mar. ¿No es cierto? Cota en C igual 115 metros. Y cota en D igual a 120. Todos son cotas en metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Bien. Y voy a necesitar la presión de entrada. Presión en el punto A. P en A. La presión de entrada, ¿no es cierto? Es 70 metros. Metros de columna de agua. Entonces es la presión de entrega. Ya te van a entregar el agua con esa presión. Entonces, la cota piezométrica en A. Cota piezométrica en A. Va a ser igual a su cota geodésica más la cota de entrega de agua. Igual, entonces, la cota piezométrica va a estar en 170 metros. La cota piezométrica en B, ¿no es cierto? La cota piezométrica en B va a ser, a ver, ¿dónde está? La cota piezométrica en B. En B es la altura que tengo 110, ¿no es cierto? A ver, ¿cuánto es la altura en B? 110, 170. A ver, cota en A, 100. Necesito saber la presión en A. Esto es entonces, a ver un cachito, delta HAB, claro. 170, que es la presión del anterior, ¿no es cierto? Menos lo que perdemos entre A y B. Y lo que se pierde entre A y B es 39.20. Aquí está.
lo que se pierde entre A y B es 39.20. Y partimos de los 170, que es la cota piezométrica en A. Entonces, esto va a ser igual, entonces, 130.8 metros. Cota piezométrica en C, la cota anterior, que es 130.8 metros, menos lo que pierdes, que es 7.72, entre los dos puntos. Esto es igual, entonces, a 123.08 metros. Finalmente, la cota piezométrica en D va a ser igual el anterior, 123.08, menos lo que pierdes entre C y D, y entre C y D estás perdiendo 3.04. Esto va a ser igual entonces a 120.04. Aquí están las pérdidas, muchachos. Este 772.304. Eso es lo que pierdes. 772.304. ¿No es cierto? Entonces, eso van a restar, por favor. ¿No es cierto? Y ahora sí podemos ver las presiones. Esta es la cota piezométrica como cota. La cota piezométrica, ¿no es cierto? Ahora las presiones. Y las presiones en este caso van a ser la presión en B, la presión en A ya la tenemos porque es la presión de entrada, hemos dicho 70 metros de columna de agua. La presión en B, ¿no es cierto? Es la cota piezométrica, que es menos la cota geodésica. Entonces la presión en B, en este caso es 130.8 menos su cota geodésica, ¿no es cierto? Y la cota geodésica es 110 en este caso. Y entonces aquí voy a tener 20.8 metros de columna de agua que tiene la presión en B. De la misma manera voy a calcular la presión en C, que es su cota piezométrica, 123.08, menos su cota geodésica, que es 115. Entonces, en este caso es 8.08. Y la piezométrica en D, que es su cota piezométrica, es que es 120.04, perdón, menos su cota geodésica, que es 120. Entonces, aproximadamente esto sería igual a 0 metros de columna de agua. Y en este caso, si llega a 0, estaría con el caudal natural. Porque claro, está llegando a 0. Esto no siempre es así. Aquí debería tener yo, en realidad, para que esto funcione bien, esto debería tener una presión residual. No llegar a 0. En ningún caso puede ser menor que 2, ¿no es cierto? En ningún caso puede ser menor que 2. Entonces, qué sé yo, las cotas piezométricas en la cota geodésica en A era, a ver cuánto es la cota geodésica, en A es 100, en B la cota geodésica es 110, está más arribita, en C es 115, un poquito más arribita, y en D es 120, otro poquito más arriba. Así está entonces las cotas, así son en la línea de terreno. Así está la línea de terreno, ¿no es cierto? En cambio, las presiones siempre vienen bajando. A la primera tienes 70 metros, 100 más 70. Y aquí vas a tener 170, ¿no es cierto? Y tú vas a bajar. Entonces, con la piezométrica se va a bajar. Ya poco más o menos así vas a bajar. A 0.
¿de acuerdo? Vas a bajar a 0. Entonces, esto es en A, esto es en B, esto es en C, esto es en D. En B vas a tener entonces una cuota piezométrica, una presión. En C vas a tener otra presión. En B tienes la presión de, ¿dónde está? 20.8. Y en C tienes la presión de 8.08. En D tienes la presión de 0 metros de columna de agua. Entonces, esa que tú estás viendo ahí es la línea piezométrica. La línea estática, obviamente la línea estática es a nivel 0, ¿no es cierto? Esta es entonces la línea estática. Listo. De la línea estática, entonces estas son las pérdidas de carga. Esto es delta HAB. Esto es delta H. No, perdón. Aquí tengo otra línea. ¿No es cierto? Y esta es delta HBC. Y una línea más. Aquí. ¿No es cierto? Esa línea más. Y esta entonces, estito de aquí es delta HCD. ¿Ya? Entonces este es AB. ¿No es cierto? Delta HAB, delta HBC, delta HCD. El total es 50 metros, delta H total. Esto es 50 metros. Y ahí tienes entonces la línea piezométrica. Entonces la línea piezométrica te marca eso, es la línea anaranjada. Esta es línea piezométrica. También en inglés hydraulic grade line. La línea anaranjada entonces se llama línea piezométrica o línea de gradientes, ¿no es cierto? Bien. Podemos tener, esto es en serie, podemos tener en paralelo. En paralelo. Hemos tenido ya una en serie, entonces voy a tener entonces una en paralelo. Entonces voy a tener aquí una línea, aquí otra línea, aquí otra línea. Son 3 tuberías que están en paralelo. Vamos a colocar mi regla 90 grados. Vamos a cerrar los circuitos. Aquí tienes cerrado un circuito. Aquí voy a cerrar otro circuito. Okidoki. Entonces, aquí voy a tener y aquí voy a salir. Ok. La entrada aquí va a ser 33.34 litros por segundo. Digamos que está viniendo del anterior que estaba en serie.
Ahora se va a encontrar entonces con una en paralelo, ¿no es cierto? Esta hemos encontrado, esta es la que estaba viniendo. Puede ser 50, 60, 70. Simplemente estoy viendo un número nada más, ¿no es cierto? Y este es el punto A y este es el punto B. Y obviamente voy a aplicar la regla de oro aquí, ¿no? La pérdida de carga, vayas por donde vayas, siempre es la misma. Entonces, aquí voy a tener una tubería en paralelo de 6, 120, 1500. Aquí voy a tener una tubería de 8, 120. Lo mismo, ¿no? Que esta anterior, 1200. Y aquí voy a tener una línea de 10, 120, 1400. No siendo la última, siempre es diámetro, C, longitud. ¿No es cierto? Entonces, nuevamente voy a hacer que mi tubería equivalente sea la misma. ¿No es cierto? CM sea también 8 pulgadas. Y por la ahí nomás lo dejaré en CM igual 8 pulgadas. ¿No es cierto? No voy a tocar esto porque es 120. Ahora, ¿cuál es la primera condición? La primera condición es que si aquí tengo Q1, Q2, Q3, que Q1 más Q2 más Q3 sea igual a 33.34 litros segundo. Claro, tiene que ser el caudal total, ¿no es cierto? El caudal que está recorriendo por las tuberías tiene obviamente que ser el caudal total. Ahora lo que voy a hacer, en lo anterior he sumado, ahora lo que voy a hacer es más bien dividir Q1 con respecto a la línea, ¿ya? Con respecto al que se llama la tubería equivalente. Entonces voy a poner Q2 sobre Q1. ¿No es cierto? Y aquí es 0.28. ¿No es cierto? CD a la 2.63, ¿no es cierto? Siempre va a ser CD a la 2.63, ¿no es cierto? Y esto va a ser H sobre L2 a la 0.54. En cambio, este va a ser 0.28 CD a la 2.63. H, que es la misma, sobre L1 a la 0.54. Entonces, no me estoy olvidando que H es la misma, fuera H. ¿No es cierto? Fuera H. Entonces, Q2 sobre Q1, siendo ser la misma también, ¿no es cierto? Y siendo el diámetro equivalente el mismo, va a ser entonces L1 sobre L2 a la 0.54. Se acabó. Y entonces Q3 sobre Q1 va a ser igual entonces también con la misma filosofía, L1 sobre L3 a la 0.54. Exactamente estoy utilizando lo mismo, ¿no es cierto? Expresiones que valen solamente si tenemos el mismo D y el mismo C, en caso que hemos hecho, ¿no es cierto?, el mismo D. Si fueran Ds diferentes, entonces voy a tener también diferentes expresiones, porque aquí tendría que poner D1, D2. C estoy manteniendo, ¿no es cierto? Y aquí tendría que poner, si fuera diferente, D1 y D2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, voy a reemplazar valores. ¿Ya? Voy a reemplazar valores. Entonces, Q2 sobre Q1 va a ser igual a 2
2.404. Ya tengo los L's, ¿no es cierto? Por lo tanto, puedo encontrar Q3 sobre Q1 va a ser igual entonces a 3.98. Tengo los L's. Aquí tengo 1400, 1500, todo. Entonces, es fácilmente, ¿no es cierto? Fácilmente se encuentra. Entonces, voy a poner todo en función de Q1. Entonces, pongo Q1 más, en vez de Q2, voy a poner 2.404 veces Q1. Y en vez de Q3, voy a poner 3.98 de Q1 y todo va a ser igual a 33.34 litros por segundo, que es el caudal que está entrando a la red. Entonces, de aquí voy a despejar Q1. Q1 va a ser igual, entonces, a 4.51 litros por segundo. ¿No es cierto? De aquí voy a despejar ya Q2. Aquí. Ya tienes Q2. Va a ser igual a 10.85. Aquí no, Q2. Ya tienes Q1. Aquí Q3 también puedes encontrar. Q3 ya tienes Q1, ¿no es cierto? Q3 va a ser, ya tienes Q1. Aquí está Q1. Q3 es fácilmente encontrable. Q3 va a ser igual a 17.96. La suma tendría que ser 33.34. En este caso va a dar 33.32 más o menos 33.34. Ok. Y la comprobación. La comprobación es que delta H sea la misma, es el principio que les he dicho, ¿no es cierto? Vayas por donde vayas, el delta H tiene que ser el mismo, ¿no es cierto? Delta H tienes que despejar delta H, ¿no es cierto? En cada, no te olvides que Q igual a 0.28 C D a la 2.63, J que es H sobre L a la 0.54. Cada uno tiene su C, cada uno tiene su D, cada uno tiene su L, y lo único que vas a despejar es delta H. Esta es la única incógnita, delta H. Cada uno tiene su Q también, aquí está Q1, Q2, Q3. ¿No es cierto? Entonces, delta H entonces vas a encontrar los delta H para 6 pulgadas, va a ser igual 0.964. Delta H para 8 pulgadas va a ser igual a, 10, a otra vez 0.965. Y finalmente, delta H para 10 pulgadas, más o menos te va a dar 0.96. Entonces, estos son iguales, entonces está todo ok. ¿No es cierto? Ahora, si tú quieres encontrar la piezométrica, ¿no es cierto? Siendo que en la cota en A, ¿no es cierto? Sea 100, cota en A igual 100, y la presión de entrada en A 70, entonces la cota piezométrica en A es 100 más 70 es igual a 170 metros. Y la cota piezométrica en B, va a ser igual a los 170 metros menos lo que pierde. Cualquiera de estos es el mismo, 0.96. Igual, entonces 169.4. Se acabó. Entonces la presión en B nada más tendríamos que hallar. La presión en B. A ver, puchas, está mal. La presión en B va a ser igual entonces a lo que está 169.4, su piezométrica, menos la cota. La cota en B faltaba aquí. Cota en B es 150 metros. Entonces, su cota en B es 150, va a ser igual entonces 19 metros de columna de agua. Ahí está. Entonces, tienes piezométrica y también tienes la presión.
y tienes entonces cómo se trata todo, ya sea en serie o ya sea en paralelo. ¿De acuerdo? Cuando no tienes esta cosa, ya puedes hacer por cross, puedes hacer por Newton-Raphson, por otros métodos, pero cross van a ser con la auxiliar, por favor, ¿ya? No conmigo. Además, cross creo que hacen en hidráulica 2 o en hidráulica 1, ¿no es cierto? O sea que va a ser un repaso de lo que es su materia en hidráulica. Esto simplemente también es la manera de más o menos ver analíticamente cómo se hacen entonces tuberías en serie y tuberías en paralelo. Nada más. Bien, señores, eso es todo. Nos vamos a ver el día sábado en el examen, por favor. ¿Ya? Hasta luego, señores. Inge, una preguntita. La que gustes. El examen práctico, ¿cuántas preguntas va a ser, perdón? Pueden ser 30 o 50 o 10. ¿Alguna diferencia para ti? Yo decía por el tiempo. Si te voy a dar 15 minutos es porque yo sé cuál es el tiempo que vas a requerir, ¿no? ¿Ya? Si te diera 50 preguntas y te digo que necesitas 30 segundos por pregunta, ¿no es cierto? Entonces vas a necesitar 25 minutos, ¿no es cierto? Para 30 segundos por pregunta. Entonces yo aproximadamente te voy a dar el tiempo que tú necesites para responder, ¿ya? Por ahí te digo, defina cota piezométrica con respuesta corta. Cota piezométrica es la cota geodésica más la presión. Listo. Eso es definir la cota piezométrica, ¿no ve? Pero si me dices, la cota piezométrica se halla cuando uno despeja delta H de la ecuación de Minning, entonces puede encontrar la presión, y me cuentas todo un cuento, obviamente no vas a necesitar 30 segundos, vas a necesitar como 1 minuto y medio para contarme todo un cuento. Entonces, en las preguntas de teoría, a la pregunta, la respuesta, ¿ya? Y tiene que fijarte, a veces yo pongo preguntas que tienen múltiples respuestas. Y si no has tiqueado una de las respuestas, te pone mal el Classroom. Hay preguntas de una sola respuesta, hay preguntas de pareo, hay preguntas de respuesta corta. Entonces tienes que darte cuenta bajo qué condición de pregunta vas a estar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Pues nada más. Nos vemos sábado entonces. Hasta luego, Inge. Chao, chao, chao. No quiero.